En el video de hoy veremos cómo tejer todo nuestro amigurumi completico para que nos quede de esta manera. También tejeremos la bufanda con nuestra lana lila y le haremos los ojitos y la naricita y todas esas diferentes cositas. Entonces, repasemos cómo tiene que estar pegado nuestro amigurumi con los alfileres. Tendremos las orejitas a más o menos 1 o 2 puntos dependiendo del tipo de carita que queramos del centro. La naricita debe estar a 4 vueltas del centro y pegaremos los brazos alineados a las orejas y las piernitas alineadas a los brazos. Muy bien. Vamos a empezar entonces pegando nuestra cabecita. Muy bien. Ahora, como vamos a tejer la orejita de nuestro amigurumi, vamos a meter nuestra aguja por el punto de la cabeza más cercano de la siguiente manera y lo sacaremos justo al lado. ¿Ok? Muy bien. Quitar esto de acá. Okay. Vamos a pasar entonces la aguja por el punto, las dos hebras incluidas. O si queremos solamente por una y el estilo del punto cambia. Y luego, para que no se note que hemos tejido algo, vamos a volver a pasar nuestra aguja por el punto anterior, es decir, por donde habíamos sacado antes, y volvemos a sacarlo. Lleva un poquito más lejos ahí. Y continuamos haciendo todo esto hasta llegar al final de nuestra orejita. Cuando ya hemos terminado de tejer nuestra orejita, podemos ver que los puntos casi no se notan, o de por sí no se notan, y pareciera que las orejitas han sido tejidas junto con la cabeza. Para cerrar vamos a hacer un nudito . Y lo vamos a pasar hacia abajo. Muy bien, aquí hacemos otro nudito más. Y cortamos. Ay, mis tijeras, yo te las dejé. Y listo, una orejita de osito terminada. Ahora hacemos lo mismo con la siguiente.
Y de esta manera tenemos nuestro osito con sus orejitas. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestras dos orejitas puestas, vamos a acomodar de nuevo nuestra naricita. Recordemos que le vamos a colocar a los 4, entonces 1, 2, 3, 4. Nos cercioramos de que quede bien en medio y colocamos nuestros 2 alfileres. Muy bien, y ahora procedemos a tejer de la misma manera en la que vimos ahorita. Entonces pasamos la aguja por el hilo, lana. Muy bien, y de nuevo tomo y meto por la cabecita el punto más cercano que tenga y paso por el de al lado. Y luego paso mi aguja por las 2 hebras del punto siguiente y meto mi aguja por donde la saqué en un principio y vuelvo a pasarla. Ahora, aquí es opcional si queremos o no meterle relleno a la naricita. Sería tan solo un poquitico. Muy bien, ahora lo que sigue es hacer los ojitos, la naricita y las cejitas. Para esto vamos a hacer uso de lana negra o de hilo de bordar. Entonces cortamos un pedazo de hilo lo suficientemente largo como para que nos alcance para hacer más o menos toda la carita de una sola ida. Este ojito lo hice fuera de cámara porque necesitaba mirarlo bien, entonces empecé a hacerlo justo encima del hocico, aquí, y con una separación solamente de un punto bajo. Listo, entonces ahora el segundo ojito es una X, por lo que vamos a ver, aquí está el inicio, vamos a hacerlo acá. Una diagonal y luego hacia acá, veamos, sí, y luego lo pasamos por acá.
Y de esta manera nos quedaría entonces nuestro segundo ojito. Podemos pasarlo 2 veces. Ok, y acá. Y este la vamos a sacar más o menos por el comienzo de nuestra cejita, que debería ser aquí, ni muy cerquita de la oreja ni muy cerquita del ojo. Y ahora, como es un oso gruñón, vamos a hacer la ceja en diagonal hacia acá y pasamos hacia el otro lado. Muy bien. Y organizamos la otra ceja de nuestro gruñoncito aquí. Vamos a ver, muy bien, y ahí tenemos ya nuestras 2 cejitas hechas. La trompeta del osito es una línea y luego un triangulito. Entonces vamos a empezar y vamos a meter la aguja por encima y la vamos a estar sacando por el hocico, pero que quede derecho. Entonces ahí, muy bien. Y ahora la llevamos hasta donde queremos que quede nuestra trompita de alto. ¿Okay? Más o menos yo la quiero por acá. Ay, pues a ver, yo le hago una modificación a este oso que me Ahí, gusta. muy bien. Mami, definitivamente. Entonces ahora vamos a hacer el triangulito. Le pasamos la aguja por el centro del hocico y la sacamos hacia el otro extremo del triángulo. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Y terminamos poniendo la última línea. Muy bien. Ahora es solo terminar de rellenar. Es entonces hora de proceder a tejer el cuerpecito de nuestro amigurumi.
Bueno, ahora para tejer los bracitos del amigurumi vamos a seguir la misma técnica que utilizamos para tejer tanto el hocico como las orejitas. Entonces, metemos nuestra aguja en el punto bajo más cercano y lo sacamos por el que le sigue. De esta manera. Y ahora vamos a pasar la aguja por las hebras de los puntos que están hacia nosotros. Muy bien. Y miramos en qué punto fue que nos quedó el anterior aquí. Y pasamos y sacamos al otro lado. Muy bien. Y volvemos a pasar por estos dos de acá. Y cortamos. Muy bien. Ahora es solo hacer el las patitas. Las ubicamos bien en línea con el exterior del bracito. Ahora, para que el piecito nos quede de esta manera, apuntando hacia el frente, lo ideal es pasarlo más o menos iniciando la parte gorda de la patica, de esta manera, y luego devolviéndonos. Y cosemos a la barriguita.
aquí de nuevo en la patica, pero esta vez como si fuese un puntico y listo. Ahora solo hacer un nudo y acabo. Muy bien, ahora solamente nos hace falta tejer nuestra última patica. Muy bien, ahora que hemos terminado nuestro osito, pues el cuerpo de nuestro osito, es hora de pegar la cabeza. Aunque también hay que esconder. Ah, no, aquí no hay nada. Ok. Entonces, ok. Vamos a pegar la cabeza. ¿Sí es así? Sí, ok. Muy bien, entonces la vamos a asegurar primero con nuestros alfileres. Como para saber más o menos si debe de ir ahí. Vamos a ver qué tal. Comparémoslo con su compañerito. Perfecto. Entonces, para tejer la cabeza vamos a elegir una de las dos tiritas para usar, sea la del cuerpo o sea la de la cabeza. Yo quiero usar esta de acá, la del cuerpo, entonces voy a cortar esa tira. Ahí, muy bien. Y ahora vamos a tejer el resto. Vamos a ir metiendo nuestra aguja por las hebras de la cabeza. Ahí. Y luego las vamos a pasar por el cuerpo, por donde la pasamos antes. Y al siguiente puntico. Este alfiler, pasamos la aguja por la hebra sin coger material y volvemos a pasar muy bien. Ahora ya tenemos todo nuestro osito bien pegado, así que viene la hora de hacer tanto la bufanda como los detalles. Los detalles de este osito los haremos todos con la lana lila, igual que la bufanda. Entonces vamos a tomar un pedazo de lana, hacemos nuestro nudito. Muy bien. Ahora, en la X de la barriguita va justo en el centro. Entonces vamos a meter la aguja por la parte de abajo. Vamos a mirar cuál es el centro de nuestro muñequito. Yo creo que por aquí. Miramos que no se nos salga. Y pues el tamaño ya de la X depende de lo que queramos. Yo la voy a hacer grandecita. Vamos a ver. Ahí y aquí. Y la sacamos de nuevo por abajo.
Y entonces nos queda aquí nuestra X. Vamos a cerrar con un nudito. Para las espirales vamos a ingresar nuestro hilito por el centro de la patica y vamos a ir a 1, 2, 3 aquí. Muy bien. Y luego vamos a empezar a bordarlo de esta manera. Entonces, más o menos cada 3 o 4 puntos vamos a ir colocando nuestra lana. Muy bien, entonces ahora tenemos nuestro osito con sus respectivos detalles. Solamente nos queda haciendo falta ponerle la bufanda. Para la bufanda yo no hago ningún patrón extraño, sino que es una cadeneta muy larga con puntos altos. Entonces vamos a hacer una cadeneta. Se me olvidó cómo hacer una cadeneta, Dios mío. Ok, ahí está. Vamos a hacerla larguita. Orión, no más. Cadeneta de 30. Ok, creo que es suficiente. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada uno de los 30 y terminamos. Entonces un punto alto es coger, meto la aguja y cojo hilito acá, y luego en el siguiente punto paso mi aguja, cojo lana, paso por los dos primeros y luego paso por los últimos dos.
Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí nuestra bufandita. Vamos a cortar el hilito y hacemos un nudito para cerrar. Okay. Muy bien. Y ahora vemos cómo le queda el osito. Si lo colocamos aquí. Vamos a ver. Y ok, ahora tenemos varias opciones. Podemos ponerle un botoncito, un pincito o simplemente amarrarla. De esta manera. Y si queremos que nuestras tiras se queden bien pegaditas al cuerpo, es simplemente con este hilo que nos sobró pegarlas. Vamos a ver si no hay necesidad de hacer eso. Muy bien. Y ahí queda nuestro bruñacito. Cortamos la última que hicimos. Así. Muy bien. Y ya. Podemos guardarlo entonces en una cajita. En una cajita así como estas. Y regalárselo a alguien.